Hasta la revolución industrial, en general, la producción era artesanal y el control de lo producido estaba ahí circunscrito a una pequeña porción de la economía muy fácil de manejar. Cuando aparece la máquina, las producciones empiezan a hacerse en forma mucho más grande y el dueño de la máquina se convierte en el capitalista y empieza a desplazar al artesano que no tiene capacidad de competir con las pequeñas producciones que hace a un costo altísimo comparativamente con la máquina. La revolución industrial trajo en forma paradojal un aumento de la productividad, un aumento de la producción, una economía estandarizada y globalizada para aquel entonces, y sobre todo la concentración en una sola mano o en unas pocas manos de esa capacidad de producción. Y por otro lado, los artesanos de a miles pasaron a ocupar los puestos de obreros, y los puestos de obreros fueron mucho menos que los que se necesitaban para artesanos. Para producir a lo mejor 1 metro de tela hacía falta que un artesano trabajase un día entero, cuando la máquina producía 100 metros en 1 hora. Esto produjo primero una gran desocupación, y esas personas que quedaron desocupadas tuvieron que pasar necesariamente a competir en el mercado laboral. Cuando la oferta de trabajo era demasiado grande y la necesidad era relativamente chica, los capitalistas aprovecharon de esa situación y pagaron cada vez menores sueldos muy bajos, horas interminables de labor, ningún tipo de protección ni a la vejez, ni a la maternidad. Había jornada de 18 horas, de lunes a lunes, en fin, un montón de cosas que realmente trajeron un gran desequilibrio que generó lo que se conoce dentro de esta materia como la cuestión social. La cuestión social es el antagonismo que existe entre aquel que es el dueño de los medios de producción y aquel que tiene su fuerza de trabajo. Esta realidad, que parecería que está dada exclusivamente en el sector industrial, también se dio con el tiempo en lo que les atañe a ustedes, a los médicos, porque hasta no hace demasiados años el médico resolvía casi todo en su consultorio y estaba la botica para poder completar algunas de las cosas, pero no había mucho más. Con la especialización de la medicina, con los sistemas de información más caros, los métodos de diagnóstico complejos, los medicamentos producidos por los laboratorios, fue generando una necesidad para el médico, para trabajar, de tener que incorporarse a una empresa ajena. Ya el médico particular, el que resolvía todo con el bajanero, con el estetoscopio y el martillicito de goma, dejó de ser suficiente, y la gente, el cliente, por decirlo así en términos jurídicos, pero para ustedes es el paciente, pero igual es el cliente, no solamente se conformaba con lo que le podía dar el médico, sino que se asociaba a organizaciones más grandes, al hospital público, a una obra social, a una empresa de medicina prepaga. Esto lo fui convirtiendo al médico necesariamente en un trabajador que trabaja para otro. Cuando uno se incorpora a una organización ajena, en realidad pasa a tener que cumplir las directivas de esa organización ajena. Depende de esa organización ajena. Al depender, el otro tiene un poder discrecional que empuja con lo que el profesional quiere ganar, o con lo que cree que merece ganar. Entonces, la empresa, cualquiera sea el hospital público o una empresa de medicina prepaga, siempre lo que pretende es tener la mayor rentabilidad o la mayor economía posible. Y el que trabaja quiere tratar de ganar lo más posible. Ante la realidad que se fue formando cada vez más compleja de los hospitales públicos o de las fábricas, si lo quieren, el que trabaja solo no tiene capacidad de discusión con la gran empresa, no tiene capacidad de debate. No es que uno puede ir y discutir el precio de uno con otro como si fuese una cuestión más. No tiene capacidad de negociación. Esa falta de capacidad de negociación tuvo que tener una respuesta institucionalizada para que el conflicto no sea a los tortazos, y esa respuesta fue la aglutinación en los gremios, pues no en los gremios de los artesanos, sino en los gremios como esa APAMEA, los sindicatos. Los sindicatos, ¿qué son? Son la unión de personas que tienen problemática laboral más o menos común para poder tener una capacidad de negociación colectiva frente a la gran empresa. Esta necesidad de aglutinarse dio como resultado los sindicatos, como decía recién. Por supuesto, primero
cuando aparecieron los primeros sindicatos, hubo una gran oposición por parte de los empresarios, porque le quitaban el poder que tenían. Pero después, las marchas y las sobremarchas, las idas y venidas, fue dando espacio a que en la Argentina, por ejemplo, se consolide el modelo sindical. En la Argentina ahora rige una ley muy específica que tiene unos cuantos años, del 88, que es la 23.551, que establece quiénes pueden integrar, quiénes lo pueden dirigir, cómo se tiene que manifestar el patrimonio, cuál es la capacidad de negociación que tienen. Un aspecto que es casi decisivo a la hora de institucionalizar la capacidad de negociación es la representación que da la personería gremial. Aunque hay debate, como siempre, en cuestión jurídica, la personería gremial de un sindicato le permite celebrar convenciones colectivas, reuniéndose con el empresario, con el grupo de empresarios, para poder establecer lo que se llaman convenios colectivos de trabajo. Los convenios colectivos lo que hacen es establecer pautas de regulación de la actividad laboral específicas y propias de esa actividad a la que están dando. Lo que tiene que ver con el PAMI, la problemática que tienen quienes trabajan en el PAMI está bastante relacionada con el resultado que pretende como obra social pública, no estatal, las necesidades muy grandes que tiene, la demanda muy grande que tiene el universo que está comprendido en el PAMI, y también la problemática que sufren o que sienten los medios que trabajan en el PAMI. Durante mucho tiempo los sindicatos médicos eran como impensados, pero APAMIA, que fue creado en el 71 y en el 75 tiene personalidad gremial, casi yo le diría que desde el principio empezó a tener logros a partir precisamente de la unión, que significa cohesionar a quienes tienen la misma problemática para poder debatir. Y cuando todavía no tenían nada, acá en APAMIA consiguieron, fue mucho antes que yo estuviera, consiguieron, yo ni siquiera había nacido, en el 75 habían conseguido la suspensión transitoria de servicios paga, ¿sí? La posibilidad del reemplazo de un médico por otro sin que pierda, durante el tiempo de vacaciones, sin que pierda los haberes, el seguro por el fallecimiento. Los que tienen unos cuantos años más lo deben recordar. Y después, con mucha lucha, se fueron consiguiendo recuperación de compañeros de ustedes despedidos, se fue consiguiendo la estabilidad laboral, después se fue consiguiendo bueno, infinidad de cosas, pero todo a partir de la lucha gremial cohesionada, aunque el universo de APAMIA está constituido por profesionales independientes que en general están acostumbrados a manejarse solos. No es fácil, y perdonen si yo ofendo a alguien que no sea profesional, es más difícil adocenar a profesionales universitarios que a personas con baja capacitación. ¿Por qué? Porque usted, y sobre todo los médicos, porque el médico está acostumbrado a tomar decisiones por cuenta propia todo el tiempo y solo. En cambio, el obrero de una fábrica, el tipo que está haciendo el pavimento, si le dan una pala y no sabe para dónde tiene que hacer la calle. Entonces, requiere más dirección. En cambio, el médico está más acostumbrado a hacer las cosas solo, y entonces a veces es difícil que comprenda que la lucha gremial, la cohesión, es necesaria para poder conseguir derechos laborales y que también tiene que ver con la jerarquización profesional. Si me permiten el paradigma del poco que yo me acuerdo de anatomía e higiene, que los músculos estaban formados por fibras, que solitas seguramente no hacen nada, pero si se juntan unas cuantas, como me hacen de acá, y en mi caso en particular, acá en el macetero, hacen mucha fuerza. Entonces, esta forma de aglutinación a través de la ley de asociaciones sindicales, de una entidad que está inscripta y está registrada y tiene personalidad gremial como es APAMIA, permite discutir casi, diría, de igual a igual con el empleador. La actividad gremial, cuando está canalizada legalmente, como es en este caso, puede permitir no solamente que uno debata, sino que puede utilizar los medios de fuerza, las medidas de acción directa, que pueden ser desde la suspensión de servicios, de trabajo de reglamento, hasta el paro. Y cuando el paro se hace, en el caso de los médicos, cumpliendo las normativas que las leyes establecen, ese paro es legítimo y se lo tiene que bancar el empleador. Por supuesto que no es que ustedes mañana, de un día para otro, pueden parar, pero sí pueden parar los médicos. Pero tienen que hacer los trámites y los pasos necesarios.
Y eso no significa que haya abandono de paciente ni nada por el estilo, porque se le da la posibilidad al empleador para que reconvierta la conducta recalcitrante de no entender, o no sentarse a negociar, o no cumplir con algunas normas. Y bueno, y es una forma de presionar. La aglutinación es decisiva para poder ir avanzando en la mejora de las condiciones de trabajo. Las condiciones de trabajo que tienen los médicos del PAMI no son las ideales, están bastante lejos de ser las ideales, pero son mucho mejores que las que tenían hace 30 años. Sí. Por ejemplo, un tema que ha sido básico para este gremio fue el tema del reconocimiento de relación de dependencia para que puedan tener protección para el despido, contra el despido arbitrario, protección de la maternidad, protección para el matrimonio, protección para la enfermedad, para el fallecimiento, aguinaldo, en fin, un sinnúmero de cosas que tienen que ver con lo que es estrictamente laboral y económico. Pero también, y yo he visto que acá se ha luchado mucho y están todavía en la lucha, tiene que ver con las condiciones de trabajo. Quizás las condiciones de trabajo en las que se desempeña el médico de cabecera en su consultorio son un poco más laxas, si se me permite decirlo así, porque el médico se organiza mejor porque lo tiene todo ahí. Pero el médico que se tiene que subir a una ambulancia, y cuando a la ambulancia le falta el desfibrilador, el oxígeno, lo que fuera, y se ve en una emergencia o un auxilio y no tiene los elementos, si va y se pelea solito con el PAMI, me mandaron así, va a estar en una situación muy incómoda. En cambio, si lo hace el gremio, va a ser mucho más positivo, lo va a hacer con mucho más fuerza y además ni siquiera va a haber que poner la cara en forma personal. Entonces, el sindicalismo y la ley de asociaciones sindicales permite esta actividad dentro del marco de la ley. Y esto es lo que me parece que hace la cuestión sustancial para poder definir que ustedes deberían participar todos, no solamente como afiliados, sino activamente en la formulación de propuestas y de requerimientos y de quejas. En este momento en el PAMI funcionan 4 gremios con personería gremial, o sea, 4 gremios con posibilidad de negociar. La diferencia sustancial de APAMIA con los demás es que APAMIA es un sindicato de oficio u horizontal. Es un sindicato que agrupa a personas que hacen la misma actividad, ¿sí? En cambio, los otros gremios agruparían indistintamente al portero como al chofer de la ambulancia, como al tipo que maneja el ascensor. Entonces, esta calidad que tiene APAMIA de ser un sindicato horizontal y el único que representa profesionales específicamente de APAMIA, le da un margen, o lo menos una representación auténtica de negociación, que yo les diría que es singular. Por eso, a pesar de que ustedes son un gremio chico, me refiero en cuanto a la cantidad de afiliados, en cuanto al patrimonio, ¿sí? Sin embargo, a pesar de eso, siempre han hecho sentir su voz. ¿Por qué? Porque son los auténticos representantes. Y esto no es moco de pavo, realmente es muy importante esta situación porque la problemática que defiende APAMIA es una problemática singular de los profesionales de la salud, que es muy parecida para todos. ¿Por qué digo esto? Hay una cosa, yo diría que es decisiva en esto. Primero, cuando ustedes eligen ser médico, no eligen cualquier cosa. El médico tiene una vocación de servicio muy particular que no se ve en otros lados. Yo esto lo he dicho muchas veces y perdón si alguien me escuchó antes. Si en un cine alguien se descompone y dice hay un médico en la sala y 3 se levantan los 3 y van a tratar de ayudar, ¿sí? Aunque saben que no van a cobrar, aunque pueden tener un dolor de cabeza, lo que fuera. Porque hay un compromiso muy fuerte con eso. Si el ascensor no funciona, necesita una silla, no importa nada. Si el médico que está en la ambulancia no anda al cambio de desfibrilador, no es indiferente, le preocupa y mucho. Porque cuando llegan, aunque les fastidian, que hayan tenido que ir a las 3 de la mañana, a un lugar de porquería, con mucho peligro, lo que sea, no pueden ayudar, se ponen mal, porque para eso estudiaron, para tratar de ayudar a la gente, para tratar de aliviar el dolor, para tratar de salvar la vida, y para eso se capacitaron y no quieren que las cosas no funcionen. No es lo mismo, ¿sí? Para el ascensorista si se pasó un piso. Si ustedes se pasan en lugar de 10 miligramos, le ponen 1000 miligramos, 1 kilo, ¿serían 1000 miligramos? le ponen, me explico, se meten en un problema muy grave. Por eso, y porque se capacitaron, y porque piensan, y a veces por ahí fastidiados, porque tienen 200 pacientes, porque vienen los parientes a fastidiarlos. A pesar de eso, ustedes ejercen la profesión con responsabilidad y no creo que hayan tenido que bancarse muchos años, muchos juicios de mala praxis.
Porque esto no es por casualidad, es porque en general no se equivocan. ¿Sí? No digo que no se equivocan nunca, porque siempre hay un dejo de duda en cualquier actividad. ¿Sí? Siempre hay un dejo de duda. ¿Cuánto le voy probando? Porque además la ciencia, pero siempre lo hacen con responsabilidad. Y esa responsabilidad es tan grande, que si se equivocan, si hacen mal una cosa, o se hacen mal un certificado, que es donde el aspecto, yo diría que más delicado en lo que hace la actividad médica, que es el tema de lo que escriben, ¿sí? Eso les puede costar la matrícula, la carrera, una acción penal, una acción civil. Entonces, esta problemática idéntica que tienen los médicos, los odontólogos, sí que los médicos por generalizar, pero lo que tienen los profesionales de la salud es, yo diría que es absolutamente distinta a lo que ocurre con los demás. Entonces, hay que proteger al médico en lo que tiene que ver con la retribución, con las condiciones de trabajo y también con la responsabilidad. Porque además, no digo que siempre, pero muchas veces hay detrás de cada árbol escondido una persona dispuesta a arruinarle la vida al médico a cambio de algún dinero que puedan obtener. Entonces, proteger al médico gremialmente es el mejor camino que hay en este momento, porque es la realidad, porque ustedes son trabajadores dependientes, aunque estén con contrato de locación de servicio, contratados, como el PAMI les quiera llamar. Pero ustedes dependen del PAMI, no dependen del paciente. ¿Alguien le cobra al paciente? No. Dependen del PAMI para cobrar. Entonces, el empleador de ustedes es el PAMI, el dador de trabajo es el PAMI, y el PAMI es el que tiene que negociar con el PAMI. Le guste o no le guste al PAMI, lo hace. Y han conseguido avances, como decía yo recién. Y siempre fue dentro del marco de la ley, porque el PAMI, o a cualquier empleador, cuando tiene frente a un sindicato con personalidad gremial, no le queda más remedio que aceptar la negociación. La negociación colectiva es obligatoria. O sea, si el sindicato plantea la negociación, se tiene que sentar a negociar. Que después no se acuerda es otra cuestión, pero es obligatorio sentarse a negociar. Cuando uno se sienta a negociar, si tiene el suficiente poder de convicción, ya sea porque los argumentos son muy valederos o porque el poder de aglutinar es significativo, seguramente el otro lo va a pensar de un modo diferente. Entonces, yo creo que la calidad del sindicato de oficio único y específico que tiene APAMIA dentro del PAMI es un rasgo que debe ser aprovechado, y que es aprovechado en la mejor medida, en buena medida, y debería ser en la medida en que se vuelvan a acercar más médicos al gremio, van a obtener mejores resultados.